Buenos días tengan todos los guerreros y guerreras que en este momento se conectan en esta transmisión un mensaje directamente del corazón de Dios para ti. Un mensaje que viene del corazón del Padre Eterno, revelado por la presencia del Espíritu Santo. Estamos en una batalla espiritual y esto es solamente para guerreros. Doy gracias a Dios a todos aquellos que constantemente están observando esta transmisión y le pido por favor que la comparta y que estén hasta el momento final. Que la paz del Señor le acompañe a cada uno. Vamos a entrar directamente al tema para aprovechar el momento y el tiempo. Estamos hablando de la oración en el Espíritu. Escuche bien, la oración en el Espíritu, parte 4. Esta oración en el Espíritu es una palabra que el Señor nos ha entregado porque muchas veces nosotros estamos orando, no vemos respuesta. Y sabemos que hay oraciones que son eficaces. Sabemos que hay cosas que tenemos que hacer no conforme a nuestra palabra, sino conforme a la palabra de Dios. Multitud de pueblo de Dios están constantemente orando y de repente oramos tradicionalmente y esto causa frustración en las personas. Estar orando tantas cosas, orando por tantas cosas y no ver respuesta, pareciera como que Dios se hubiese olvidado de nosotros, pareciera que Dios no estuviera atento al clamor de su pueblo. Pero la palabra de Dios es clara, el Señor nos mandó a escudriñar las Escrituras, porque en ella aparece que tenemos vida eterna y las Escrituras dan testimonio de Jesús. El manual de instrucción para poder entender cómo es la forma que Dios procede en las Escrituras. Recordemos que en los tiempos del Señor Jesucristo, los fariseos, los saduceos, los escribas, los doctores de la ley, los sacerdotes, ellos conocían las Escrituras. El mismo Jesús dice que se sentaban en la cátedra de Moisés, dominaban las Escrituras, pero había un grave problema. Este grave problema era que no sabían interpretar las Escrituras. Las palabras del Señor se iban cumpliendo ante sus ojos, las profecías se iban cumpliendo delante de sus ojos. El Señor le hablaba por la palabra, escrito está. Constantemente estaba hablando allí. El Señor constantemente estaba anunciando todo el cumplimiento de la palabra. Pero ellos no podían discernir, no podían digerir el cumplimiento de la palabra hasta después de la muerte y resurrección que fue revelado a los discípulos. A lo que los fariseos y saduceos muchos reconocieron. Por temor a ser desplazados de sus cargos, inmediatamente dejaron la revelación de Dios para irse en contra de lo que era el plan divino. Así que tenemos que orar en el Espíritu, tenemos que orar con entendimiento y orar con el Espíritu. Vuelvo a hacer la acotación. La oración no es al Espíritu Santo, la oración es al Padre en el nombre de Jesús. Pero así como hablamos ayer, dice la palabra, la comunión con el Espíritu. La comunión con el Espíritu sí es. ¿Por qué? Porque de repente podemos decir, bueno, pero no puedo hablar con el Espíritu. Sí, debemos hablar con el Espíritu. Debemos compartir con el Espíritu Santo. Debemos preguntarle a Él. Él es nuestro maestro. Imagínense que nosotros vayamos a la escuela, al liceo, y el profesor está dando clase, pero yo no puedo hablar con el profesor. Yo no puedo preguntar mis dudas. Yo no puedo indagar qué es lo que está pasando allí. Entonces, simplemente, ¿para qué tengo el maestro? Entonces, el Padre Celestial, a través de Jesús, nos dijo que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Dice que tomará del corazón del Padre y nos lo dará a saber a nosotros. Dice que es nuestro consolador. Es una parte como lo que es una nodriza, un tutor, un maestro, alguien que está allí. Es como la persona que es encargada de criar al Hijo mientras el Padre no está. Todas esas cosas se refieren directamente al Espíritu Santo. Es nuestro maestro, nuestro consolador, nuestro guía. Y tenemos que tener comunión. La Biblia dice la comunión con el Espíritu Santo sea. Quiere decir, es una orden. Debemos compartir con el Espíritu Santo. Pero toda la oración que se vaya a hacer directamente es directamente con el Padre. Directamente con el Padre en el nombre de Jesús. Ahora, ¿en qué se refiere la comunión con el Espíritu? Es una intimidad de amistad, compartir con Él constantemente. Vamos a hacer un ejemplo. Imagínense usted es miembro de una iglesia y está compartiendo con un hermano de la iglesia que habla y tiene contacto directamente con su pastor. Y usted dice, pero todos tenemos contacto con el pastor. Sí, pero acuérdense que, por ejemplo, hay congregaciones donde el pastor está más distante, tiene que hablar por el líder, el supervisor, todas las cantidades de personas. Y ese amigo que usted conoció en esa iglesia es uno de los contactos, de los íntimos directamente con el pastor.
Ahora usted empieza a conversar con ese hermano de la congregación que acaba de conocer, llegó a la congregación, empieza a compartir, hablando, compartiendo, y él le va diciendo, mira, la iglesia es así, el pastor es así, la doctrina es le va enseñando todas las cosas, hasta que la persona se va empapando directamente por el conocimiento que ese hermano le está dando de la congregación. Y luego cuando se reúnen, ¿verdad?, van directamente y le dice al pastor, pastor, mire, aquí está una persona que llegó visitada de la iglesia y quiere conocerlo a usted, quiere congregarse, quiere servir, y empieza a establecer una comunión directamente con el pastor. Entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad?, es Dios Espíritu, Él siempre va a conducirnos a la presencia del Espíritu Santo, del Padre Eterno. Primero nos revela la deidad de Jesús, la naturaleza de Jesús, el poder de Jesús, la personalidad de Jesús, y luego Jesús, que es el camino, nos conduce directamente al Padre. No estamos hablando de tres dioses, sino una forma de presentar Dios sobre la tierra. Amén. Ahora vamos a la palabra del Señor. Damos gracias al Señor a aquellos que se están conectando. Nuestra hermana Mariot, nuestra hermana Cecilia está por acá, nuestra hermana Caris, que Dios le bendiga a todos, Jennifer Mendoza, Cecilia Álvarez, que Dios eterno vaya bendiciendo a todos. Nuestra hermana Nancy, Dios me le bendiga. Siguen personas conectándose, que la gracia del Señor sea con ustedes. Esto es para guerreros, ¿sabe? Orar en el día cualquiera puede hacerlo, pero orar en la madrugada es complicado para muchas personas por el trabajo, por los compromisos, pero creo firmemente que Dios le da la fortaleza, le da la sabiduría, le da el conocimiento para que puedan desenvolverse en el día con éxito. Recordemos de aquel famoso predicador T.L. Moody. Tenía a su asistente y él oraba 1 hora antes de salir a hacer todos los compromisos que tenía en el día. Un día el asistente se le acerca y le dice a T.L. Moody, apúrate en la oración porque tenemos doble de trabajo, tenemos dos veces el trabajo que hacemos diario. Y entonces T.L. Moody se quedó en oración 2 horas. Oraba 1, empezó a orar 2 horas. El asistente no comprendía esto. Y en ese momento, cuando terminó de orar, le dice, jefe, ¿te acuerdas que yo le dije que tenemos el doble de compromiso? Y entonces usted duró más tiempo orando. Y él le dice, T.L. Moody le responde, sí, porque todos los compromisos en el día los resuelve Dios, porque yo oro en la madrugada. Y si tenemos doble compromiso, entonces doble la oración. Así que muchas veces nosotros cometemos el grave error que cuando más compromiso tenemos en el día, cuando más compromiso tenemos, estamos apurados para el trabajo, para el liceo, entonces inmediatamente hacemos una oración rápida. Si acaso oramos, empezamos a hacer una oración superficial porque tenemos mucho trabajo en el día. Y es el grave error que muchas veces podemos cometer. Cuando más compromiso tengamos, entonces necesitamos más oración. Vamos a la palabra del Señor, continuando juntamente con la palabra en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, vuelvo a leer la palabra del Señor. Yo estaba en el Espíritu, y le vuelvo a insistir, Espíritu con E mayúscula. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora vamos al libro de Isaías, capítulo 29, versículo 21. Dice la palabra del Señor, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Qué tremendo, aquí hay una profecía de cómo, o una instrucción de cómo Dios nos puede hablar. Dice la palabra que oirás una voz a tu espalda, refiriéndose al Espíritu Santo, va a direccionar, es el maestro, es el guía. Dice, cuando nos vamos a leer unos versículos anteriormente, nos está hablando de los maestros. Dice la palabra del Señor, que tu maestro no serán quitados, tu maestro no serán quitados. Que pasamos, por ejemplo, versículo 20, dice, bien, os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Pasamos procesos, pasamos momentos difíciles, pasamos momentos de angustia. Y todas estas cosas nos ayudan a buscar a Dios de verdad, a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Pero luego que pasamos por esa situación, dice, con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Tus ojos verán a tus maestros. Entonces entonces tus oídos oirán a tu espalda palabra que diga, este es el camino, anda por él. Quiere decir, los maestros, los alumnos todavía, los maestros siempre se colocaban, no como nosotros creemos aquí al frente, sino que el maestro le daba instrucciones directamente a sus alumnos
y escuchaban los alumnos la voz a su espalda. Ahora, en el momento en que nos vamos acá, este maestro nos va a guiar a decirnos directamente: este es el camino, este es el camino. No os apartéis ni a la derecha ni a la izquierda. Quiere decir, el Espíritu Santo va a darnos discernimiento, nos va a dar dirección. Puede ser que vengan tentaciones, puede ser que vengan proposiciones, vienen a haber propuestas, vienen situaciones que nos van a provocar desviarnos de la verdad, desviarnos del propósito de Dios. Pero el Espíritu Santo te va a decir: este es el camino. No vayas a desviarte ni a la derecha ni a la izquierda. Dice la palabra del Señor: ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás las cubiertas de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, le dirás. Imagínense, la obra del Espíritu Santo es tan tremendo que el Espíritu Santo empieza a redarguir y a convencer nuestro corazón y nos va a hacer analizar dentro de nosotros aquellas cosas que para nosotros tenemos como normal, pero delante de los ojos de Dios es simplemente idolatría. Hermano, yo pensaba que idólatra es aquellos que se postran delante de una imagen. Hay áreas en nuestra vida, puede ser un familiar, puede ser un ser querido, puede ser un trabajo, puede ser la forma de nosotros ser. Hay gente que dice que yo soy así, yo no tengo más nada que hacer, esta es mi vida, yo camino así, yo vivo así. Eso es idolatría. Hay cosas que puede ser la comida, gente que necesita una comida específica para poder andar tranquilo. Hay caprichos en la vida de la persona que hasta pelean con los esposos y las esposas por una colonia, por un perfume, por una forma de vestir, una forma de vivir. Y todo eso es trapo asqueroso delante del Señor. Un corazón que de verdad quiera orar en el Espíritu tiene que estar limpio. Tiene que sacar toda contaminación de su corazón. Y le vuelvo a insistir a esto: no es con nuestra fuerza, es con la ayuda del Espíritu. Me voy a dar una referencia acá. Imagínese que usted tenga la ropa sucia, tiene su ropa sucia, ¿verdad? Y usted llega, agarra la ropa y le dice a la ropa que salga todo sucio de esa ropa. La ropa no va a poder sacarse su sucio. Por más que usted agarre el trapo y lo restriegue con el mismo trapo, no va a sacar el sucio. Tal vez sacará algunas virutas, algunos polvillos, pero el sucio queda en el trapo. Pero mientras el trapo de esa ropa está cayendo en la lavadora, en agua con jabón, mientras se sacude dentro del jabón, el agua va sacando todo aquello. Así es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros de repente estamos contaminados en nuestras áreas personales, emocionales, sentimentales, cualquier área que tuvimos allí contacto con suciedad, con el pecado. Y tratamos de sacar el pecado de nuestras vidas, tratamos de sacar esa suciedad y no podemos, porque el pecado es como un chicle que mientras más lo agarra más te pega, es como la pega de zapato. Pero ¿qué sucede cuando nos sumergimos en la presencia del Espíritu Santo? Las aguas del Espíritu empiezan a fluir en nuestro ser, empiezan a remojar nuestra vida y empieza a sacar todo ese sucio, empieza a quitar todo ese sucio a través de la presencia del Espíritu Santo. Usted me dirá: pero es que yo pensé que era la sangre de Cristo el que me limpiaba de pecado. Exactamente, es la sangre del Cordero, pero la sangre del Cordero no puede ser vigente en nuestra vida si no es revelada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que revela la efectividad de la sangre de Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos revela la palabra. Es el Espíritu Santo el que nos conduce directamente a la presencia de Jesús y nos revela que Jesús es el camino, que es un camino que debemos transitar. Jesús no es un camino que vamos a visitar. Es como que tú te pares en la autopista que va a Caracas, aquí en la entrada de Barquisimeto. Puedes pasar tu vida parado allí, pero nunca vas a llegar a Caracas. El Espíritu Santo es aquel que te va a conducir a una revelación donde tienes que caminar, tienes que avanzar en ese camino. Jesús se presenta como la puerta, entonces el Espíritu Santo te dice: tienes que entrar, tienes que pasar la puerta. Pero ¿cómo puedo pasar la puerta? El Señor dijo: yo les daré las llaves del reino. Se la dio a Pedro, no está hablando las llaves del reino. En esa palabra, en esa verdad le dijo el Señor a Pedro: estableceré mi reino. ¿Cuál verdad? ¿En que Pedro era una roca, como dice la tradición? No. En que Pedro recibió una revelación del Padre. Dijo: a través de la revelación yo voy a establecer mi reino y le daré llaves para abrir las compuertas del reino de los cielos. Esa es la revelación del Espíritu Santo el que nos lleva a ese lugar. Aquí nos dice entonces que cuando el Espíritu Santo viene y nos direcciona, va a redarguir dentro de nosotros todas esas esculturas de platas
Escuche bien, escultura de plata. ¿Por qué habla de escultura de plata? Antiguamente utilizaban estas esculturas de plata para idolatrar, para estar allí en las plazas, para rendirle tributo. Ahora, ¿cuáles son las esculturas de plata en nuestra vida? Las esculturas de plata en nuestra vida son todas aquellas áreas, como le decía anteriormente, que pueden ser muy importantes para nosotros, pero que nos quitan la paz, nos quitan la comunión con el Señor, nos quitan ese amor por el prójimo, causa problemas en las casas, en la familia. Como le decía anteriormente, caprichos, decisiones personales, egocentrismo, altivez, vanagloria, todos esos rencores están allí y son ídolos dentro del corazón, ídolos que están arraigados. Y el Señor, cuando empieza a trabajar, el Espíritu Santo empieza a redarguir de pecado, empieza a limpiar, a purificar, a decir, y mira lo que dice, cómo debemos decirle estas cosas. Dice la palabra, las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, le dirás. Sal fuera. Si nosotros analizamos el contexto y vemos que esas esculturas en el tiempo pasado estaban en las plazas, estaban en los templos, ¿cómo le podríamos decir a la escultura sal fuera? Entonces ya sabemos que hay una revelación espiritual acá dentro de nosotros, que podamos decirle todas esas cosas sal fuera. Pero escuche esto, no le podemos decir con autoridad sal fuera hasta que no le consideremos como debe ser considerada. Si usted va a agarrar de repente la esclavitud que usted tiene de repente al televisor, a estar mirando películas todo el día, y usted se es un deleite todo el día mirando películas, todo el día viendo televisión, no hay comunión con su familia, no vas al trabajo, estás pegado completamente a eso. Tú debes considerarlo, no vas a decir, ay, mi televisor, que tanto que me gusta esta película, tanto que me gusta esta serie, ay, Dios mío, yo sé que es pecado, pero no, yo le voy a poner por un lado. No, usted va a decirle con nombre, usted es un trapo asqueroso. Ese pecado es un trapo asqueroso que contamina mi vida, contamina mi corazón. No quiero dañar mi comunión con el Espíritu Santo, no quiero dañar mi relación con el Espíritu Santo, no quiero entristecer al Señor. Todo aquello que el Espíritu Santo me vaya mostrando que no le agrade, debo llamarlo trapo asqueroso, trapo de inmundicia, fuera de mí, sal de mi mente, de mi corazón, sujeto mi pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Esa es la obra del Espíritu Santo, es orar en el Espíritu Santo. Ahora vamos un poco más adelante en el libro de Isaías, el libro de Apocalipsis, lo estuvimos analizando ayer en la palabra del Señor, en la escuela dominical. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de Apocalipsis, dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a las piedras de jaspe y cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles 7 espíritus de Dios? Yo pensé que era un solo espíritu. El Espíritu Santo, así como el menorá de la lámpara que está en el lugar santo en la Biblia, ¿verdad? En el tabernáculo, era un eje completo con 6 ramas, 3 a cada lado. Y habla Isaías 11, habla del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios dice primero, número 1, es el Espíritu Santo que recibimos todos los cristianos cuando somos sellados y marcados por el Espíritu Santo, cuando aceptamos a Cristo. Y eso está todo en todas personas si no lo contristamos y lo alejamos. Porque dice Pablo, si es que está el Espíritu Santo en vosotros. Ahora, de aquí al Espíritu Santo, desde el momento que nos convertimos, hay que empezar una búsqueda con Dios. Y esta búsqueda con Dios nos va direccionando a manifestaciones específicas. Si nosotros analizamos todo el contexto de acá, del capítulo 4, podemos ver la corte del reino de los cielos. El tribunal de Dios, la majestuosidad de lo que es el trono del Señor
con todo su alto mando militar, con todos sus ministros allí, 24 ancianos, los 4 seres vivientes, la magnitud, estamos hablando prácticamente del palacio de gobierno del reino de los cielos. Está algo impresionante, pero una de las cosas que más me impacta acá es que los 24 ancianos, los 4 seres vivientes se postran y rinden sus coronas delante del Rey de Reyes, Señor de Señores. Y dice la palabra del Señor que habían allí 7 lámparas, los cuales son los 7 espíritus del Señor. Ahora, 7 espíritus, la manifestación del Espíritu Santo en sus 7 áreas. Escuche bien esto, por favor, quiero que preste mucha atención. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder y el espíritu de temor a Dios. Y me parecía siempre antes algo extraño que el temor de Dios estuviera al final. Pero lo que pasa es que el temor de Dios es lo que activa todo, porque ahí es un ciclo. Dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y aquí dice que el primer espíritu que se manifiesta después de la manifestación directa del Espíritu Santo como tal, es el espíritu de sabiduría. Si quiero tener la sabiduría que viene de Dios, la que viene de Dios, hay sabiduría animal, sabiduría diabólica, sabiduría terrenal. Para crear una bomba atómica se necesita sabiduría, pero es diabólica, animal. Esta sabiduría que está hablando la palabra es el espíritu de sabiduría, el que nos va conduciendo directamente por caminos de excelencia, el que nos va revelando la profundidad del Padre a través de la palabra. Este espíritu de sabiduría es necesario en la iglesia. El espíritu de inteligencia nos hace analizar toda la situación y buscar soluciones a los problemas. El espíritu de consejo nos ayuda a utilizar la palabra de Dios con revelación para direccionar a personas, para direccionar familia, para direccionar iglesia, para direccionar naciones. Todo lo que vamos a dar ese consejo tiene que ser conforme a la palabra del Señor. Pero ese es un espíritu también. Dice el espíritu de poder. La palabra poder, ayer analizamos, hay diferentes tipos de poder, 4 tipos de poderes. Hay el poder físico de poder levantar algo. Hay el poder delegado, que es el que da una autoridad, como los funcionarios y los policías que reciben un poder delegado de las leyes del Estado de Venezuela, en este caso. Hay el poder también, Dios, de facultad de realizar algo. Hay diferentes tipos de poderes, pero este poder es un espíritu también. Ahora, este poder también convence, salva y sana. Escuche bien, convence, sana y salva. Es como en las campañas, las multitudes llegan allá. Usted le ha predicado muchas veces y no se convierte, pero cuando viene el poder de este espíritu, convence el corazón, lo redarguye y lo trae a la salvación. Es el poder que actúa en las sanidades y los milagros, con los dones, con los ministerios. El conocimiento, espíritu de conocimiento. El conocimiento no es solamente tener la letra aquí arriba, en la cabeza. Es un convencimiento absoluto, una conciencia de la existencia de Dios, que puede venir pruebas, luchas, batallas, adversidades. Puede presentarte el diablo lo que sea al frente, y tú no vas a cambiar el concepto de Dios, porque tienes el espíritu de conocimiento, has conocido a Dios. Dice la palabra de Dios en una de las cartas de Juan, dice que el que dice que conoce a Dios y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Conocer a Dios es saber que debemos respetarlo, que debemos honrarlo, que debemos cuidar nuestra relación con Él. Conocer a Dios no es igual conocer a Dios que conocer la palabra de Dios. Usted puede leer un libro, no sé, de 100 años de soledad, pero no conoce al autor, no sabe cómo es su personalidad. No has compartido con Él, no has cenado con Él, no has convivido con Él. La diferencia de la palabra de Dios cuando se quiere un conocimiento y no tenemos una relación con Dios es que tenemos una parte intelectual, conocimiento intelectual. Pero aquí habla de un conocimiento en el espíritu. Estoy hablando, sabiduría es espíritu, inteligencia es espíritu, consejo es espíritu, poder es espíritu y conocimiento de Dios es un espíritu. Es una relación directamente con el Espíritu Santo que me da esa convicción, me da esa certeza de que el Espíritu Santo me revela la existencia del Padre Eterno, que aunque venga cualquier cosa que yo pueda ver, no voy a cambiar mi concepto. Y es ese espíritu de conocimiento el que tenían todos aquellos hombres como Pedro, como Juan, como los profetas, que podían ser aserrados para que negaran su creencia a Dios y no se negaban.
eran decapitados. Y la gente dice, pero ¿por qué no niega a Jesús? Le están dando una oportunidad. No, ese espíritu actuaba en los profetas cuando fueron amenazados para echar al horno de fuego. Y el rey le dice, vamos a dar una oportunidad, vuelvan a sonar las trompetas. Y aquellos hombres dijeron, no se hable más del asunto. Tal vez el rey pensaba que se había arrepentido ya y que estos hombres iban a declinar a su fe. Pero ellos dijeron, no se hable más del asunto, rey. El Dios a quien nosotros servimos es tan poderoso para librarnos del horno de fuego y de tu mano, le dice claramente. Pero aún así no nos libre, tampoco nos postraremos delante de ti y de tu imagen. No nos vamos a postrar delante de ti ni de tu imagen. Imagínense lo que el Señor está hablando, de ese espíritu tan poderoso que te crea una convicción y una certeza en tu corazón, que venga adversidad, venga prueba, venga lucha, venga dificultad, no te vas a desviar de la verdad. Estás arraigado, como el mensaje que mandé hace rato. Eleazar fue a pelear la batalla para defender a su pueblo y dice que peleó tanto que la espada se quedó pegada en su mano. Y es el tipo de guerrero y guerrera que Dios quiere. Personas que la armadura de Dios esté pegada a nuestro ser, que la espada del Espíritu esté pegada en nuestras manos, que venga lo que venga, nada, tendrán que cortarnos las manos para quitarnos la espada, pero con todo eso no la podrá quitar de nuestro corazón. Dios necesita gente con convicción, gente con certeza, gente guerrera, gente que no se titubee, gente que no dude en el corazón, gente que no retroceda, gente que se mantenga allí firme, aún en lágrimas, en sufrimientos, en batallas, en lucha, en adversidad. Sabemos y entendemos que esta leve tribulación del mundo, porque es leve, nos llevará a un excelente peso de gloria en el reino de los cielos. Porque cualquier otra cosa de tribulación aquí en la tierra, cualquier problema que pasemos, ¿qué es lo que más puede suceder? Que nos quiten la vida aquí en la tierra. No nos preocupemos, porque dice la palabra, no os preocupéis por aquellos que pueden matar el cuerpo, pero tu alma no pueden hacer nada. Preocuparos más bien y temamos aquel que puede acabar con nuestro cuerpo y mandar el alma al infierno. Preocupación deben tener aquellas personas que sus destinos están directamente en el lago de fuego. Este es el momento en que nosotros tenemos que tener este Espíritu Santo manifestado. Ahora, ¿cómo puedo hacer para que el Espíritu Santo se manifieste de esa manera? Primero, el conocimiento que estamos adquiriendo ahora. Segundo, pedirlo al Señor. Siempre utilizamos la palabra cuando tenemos un problema de repente económico o necesitamos algo. La Biblia dice, pedí y se los dará. Llamar y recibirá, tocar y se te abrirá. Y es verdad, podemos utilizar la palabra allí, pero si nosotros vamos al contexto de lo que habla la Biblia en ese momento, no está hablando de bienes materiales, no está hablando de los bienes materiales, son añadidura. Ahí el Señor está hablando y está diciendo, si vosotros, vuestros padres, ustedes le piden, sus hijos le piden un pan, no le dará una piedra, y si le piden un pez, no le va a dar una serpiente. ¿Cuánto más el Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? No está hablando entonces, la Biblia entonces nos enseña allí que el Espíritu Santo se busca, se llama, se toca, empieza una búsqueda, tiene que haber un hambre, una sed por Él, tiene que haber un hambre por el Espíritu Santo. No que si no hablo en lengua, no importa, no, búsquelo. El hablar en lengua es importantísimo. Escuche esto, importantísimo. Cuando estoy hablando de orar en el Espíritu, no solamente es hablar en lengua. Hay personas que de repente todavía no han sido bautizados con el Espíritu Santo o no han hablado en lengua y se van a sentir contristados por eso. No se preocupe en este momento. Usted va a empezar la búsqueda con el Señor. Usted va a empezar la búsqueda del Padre pidiéndole al Santo Espíritu que le bautice. ¿Por qué es necesario hablar en lenguas? ¿Por qué es necesario orar en lengua? Porque la Biblia dice que el que ora en lengua o habla en lengua, habla directamente con Dios. Habla directamente con Dios. Y yo creo que no hay nada más grande y más privilegioso del ser humano que tener directamente una conversación con el Padre. Yo creo que eso es lo superior a toda conversación. Entonces es necesario hablar en lengua. Pero oramos en la búsqueda para aquellas personas que todavía no son bautizados en el Espíritu Santo. Dile, Señor, bautízame. Es más, mira esta palabra que me llega ahora, en este momento, me está llegando esta palabra. Cuando dije bautizado en el Espíritu, la palabra de Dios dice que Jesús nos bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Cuando dice la palabra que Juan bautizó a Jesús, escuche bien, Juan el Bautista bautizó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Juan el Bautista con Jesús? Lo sumergió en el río Jordán. Lo sumergió en el río Jordán. Ese es el bautismo, sumergir y emerger.
Ahora, dice que Jesús nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Nos sumerge a través de su revelación en el Espíritu Santo. Estamos sumergidos en el río del Espíritu. Ese es el bautismo en el Espíritu, sumergido en el Espíritu. Quiere decir que mientras más buscamos de Él, nos vamos sumergiendo en Él hasta que llegan las lenguas espirituales. Llegan las lenguas espirituales a nuestro ser y empezamos a fluir. Y ahora el Espíritu Santo intercede a través de nuestros propios labios, a través de nuestro propio ser. Utiliza nuestro cuerpo para orar, para interceder, para clamar, para corregir, para redarguir nuestro ser. Convencernos de algo que no está correcto y empieza Dios a tratar con nosotros en ese momento. Ser bautizado con el Espíritu Santo es muy importante. Oro en el nombre poderoso de Jesús para que cada persona que todavía no ha sido bautizado reciba el bautismo del Espíritu Santo. No importa, escuche bien, hay personas que van caminando en la calle, el Señor lo bautiza y empieza a hablar en lengua. Hay otra persona que en el trabajo empieza a hablar en lengua. Un famoso predicador de los Estados Unidos, bautista, que no creía en lo que es hablar en lengua, cuando estaba en una conferencia política de asesor político, Dios lo bautizó con el Espíritu Santo ahí en plena sesión. Y la gente quedaron sorprendida y le preguntaron, pero si tú has hablado tanto sobre el hablar en lengua, que no estás de acuerdo, que eso es el pasado, ¿qué pasó ahora? Él decía, yo no sé qué pasó, lo que sí sé que soy mejor cristiano después que fui bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, mira lo siguiente, cuando el enemigo siempre va a tratar de levantar una mentira, cuando Dios está levantando una verdad, levanta una mentira paralela para desacreditar la verdad de Dios. Así como Jesús ya se aproximaba a la tierra para nacer, el diablo levantó un poco de falsos maestros, falsos cristos y rabinos diciendo que eran el Mesías. Por eso no querían creer la gente en Jesús, porque ya se habían levantado muchas personas con eso. Cuando usted escucha personas hablando en lengua, pero son lenguas mecánicas, son lenguas mecánicas que se la aprenden, simplemente están aprendidas y la fluyen como si nada. Usted va a discernir si esa lengua es del Espíritu Santo directamente o es del ser humano. ¿Cómo se puede discernir? Por el fruto. Las lenguas del Espíritu trae un redarguir, trae una transformación, trae humildad en el corazón de la persona. La lengua del Espíritu hace menguar a la persona en su ego para que Cristo crezca. La lengua del Espíritu trae poder sobrenaturales, trae discernimiento de Espíritu, trae el temor de Dios, trae sabiduría, trae inteligencia, trae consejo, trae poder, trae conocimiento. La lengua del Espíritu es un misterio tan impresionante que se necesita un intérprete. Pero cuando estamos en un lugar para predicar a la gente, tengo que hablar en lengua o hablar en español. Debo hablar en español para que la gente me entienda. Si hay un intérprete, entonces se utiliza eso, o que Dios te dé la lengua, pero también te dé la interpretación, para que los que están escuchando puedan comprender y ser edificados. Pero eso no me quiere decir que cuando yo estoy a sola con Dios no debo hablar en lengua. Pablo decía, yo hablo en lengua más que todos los corintios. Más que todos los corintios, el secreto del poder, de la revelación, del conocimiento que tenía Pablo era en la oración en el Espíritu. Cuando él pedía la oración decía, oren en el Espíritu, intercedan por mí en el Espíritu. Es el clamor de Dios a través de nosotros mismos. Por eso es la diferencia. Yo quiero que esto quede muy claro. Es la diferencia. Una cosa es cuando yo oro, busco mi palabra, busco cómo llegar a la presencia de Dios. Eso es tremendo. A la diferencia de cuando el Espíritu Santo intercede a través de mí en lengua. Ya no oro con mis conocimientos. Dice que nuestra mente queda limitada, nuestro razonamiento queda en mute. Pero entonces el Espíritu empieza a fluir. Entonces el hablar en lengua genera en nosotros, en nuestro ser, cosas sobrenaturales impresionantes. Y nos da la fortaleza tan tremendo que aunque no entendemos en el momento lo que estamos orando, Dios está haciendo algo dentro de nosotros. Y cuando nos toca ministrar, cuando nos toca hablar, cuando nos toca servir, cuando nos toca trabajar con la gente, todo ese poder que generamos en el momento va a fluir. Se lo voy a explicar de esta manera. Vamos a ver si me captan acá la idea. Es como la batería. Imagínense, nosotros somos una batería. ¿Verdad? Somos una batería. Esta batería que tenemos acá se va desgastando como la batería del vehículo. Imagínate una batería, un vehículo sin el alternador, y la batería se va desgastando hasta que llega un momento que no tiene fuerza. Ahora resulta ser que nos mandan a un cargador, nos conectan al cargador y el cargador está generando energía dentro de la batería. La batería está simplemente recibiendo energía, pero no sabe para qué va a ser útil la batería.
De repente la batería puede ser colocada en el carro puede encender luces, puede encender radio, puede encender el aire acondicionado, puede encender tantas cosas ahí dentro del vehículo, pero todo eso está funcionando por la cantidad de energía que fue depositada dentro de la batería. Así hace Dios con nosotros. Cuando nosotros estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Si tratamos de trabajar sin esa fuente de energía que nos cargue, imagínense, el carro tiene siempre el alternador conectado. Si tú le desconectas el alternador, pasa eso, se descarga. Si nosotros nos desconectamos del Espíritu Santo, vamos a descargarnos, vamos a vivir una vida cristiana frustrada, vamos a vivir una vida egocéntrica, vamos a vivir una vida de tanto dolor y tanto sufrimiento, sin consuelo alguno. Pero si estamos con el Espíritu Santo conectado como ese generador que está constantemente alimentándonos a nuestro ser, dándonos esa fuerza, ese poder, vamos a tener una vida victoriosa. Pueden venir adversidades, pueden venir batallas, puede ser que el consumo sea fuerte, pero mientras esté ese generador allí dentro de nosotros, dándonos la energía, dándonos el poder, inmediatamente podemos desenvolvernos en la vida, limpiar nuestras lágrimas, levantarnos, seguir adelante siempre, porque tenemos la fuente de energía, de poder. Y quiero hacer una acotación, no estoy diciendo que el Espíritu Santo es una energía, ni es la energía eléctrica tampoco, porque hay religiones que lo dicen así. El Espíritu Santo es la fuente de todo poder, del conocimiento, la sabiduría, la inteligencia. ¿Dónde está el secreto entonces de todo esto? Explicar en el temor a Dios. Es todo, respetar a Dios. Si logramos respetar a Dios en nuestro pensamiento, sentimientos, emociones, vida diaria, le aseguro por la palabra de Dios que entonces reposará sobre nosotros el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento. Y vuelve otra vez al temor de Dios. ¿Por qué? Porque es un ciclo. El principio de la sabiduría es el respeto a Dios. Lo único que Dios quiere es que le respetemos. Si logramos respetarle, no es hacer largas oraciones, no es hacer largos ayunos, aunque hay que orar para preparar nuestro cuerpo. No nos hace más santo. El ayuno no nos hace más santo, el ayuno nos hace estar libre de pesos de la carne para poder entrar al mundo espiritual. La oración, la Biblia le dice, literalmente dijo el Señor, no piense que por tus muchas palabrerías vas a ser oído, sino es una oración eficaz, es la sinceridad del corazón, es la transparencia de nuestra vida, es saber que está el Señor allí, y ese temor de Dios en nuestras vidas nos hace que el Espíritu Santo se una a nosotros tan fuertemente como la espada en la mano de Eleazar, que hace que ya le sirvamos al Señor no solamente porque Él es Dios, sino porque lo respetamos. Y no es el miedo de terror, el temor es miedo a ofenderle, no el miedo a Él, miedo a ofender nuestra relación, miedo a perder esa amistad, miedo a que esto tan maravilloso se destruya. Tenemos ese temor de que vivamos de una manera tan tremenda, tan justa delante de los ojos de Dios, que Dios nos dio su espíritu. Escucha esto, Dios nos dio su espíritu. Él no nos impuso la carga, nos dio su espíritu para que llevara la carga con nosotros. Por eso dice la palabra, lleva mi yugo que es fácil y ligera mi carga. Y yo decía, ¿cómo que fácil y ligera mi carga si tanto que he llorado, tantas situaciones que he vivido, tantas veces que me he sentido estar en el fango, estar en la profundidad del abismo? Y la misericordia de Dios nos levanta, nos saca, nos socorre. ¿Y dónde está ese yugo fácil? Es esto, la relación con el Espíritu Santo. Sé que hay muchos hombres y mujeres de Dios que van a ver esta transmisión y van a entender cosas que va a decir, pero ¿cómo si Dios me está usando aquí, me está usando allá? Ahí es donde dice la palabra del Señor, en mi nombre echaron fuera demonios, sanaron enfermos, hicieron cosas, quiere decir, utilizamos áreas, parte de lo que el Espíritu Santo nos había dado, dones, talentos o ministerios. Pero ¿qué pasa? Dice que algunos le dirán al Señor, apartó a mi maldito, echado a fuego eterno. Se van a perder aún con todos los dones y con todos los ministerios. ¿Sabe por qué? Porque faltó lo más importante, el temor de Dios, el respeto a Dios. Cada vez que respetamos a Dios en cada una de las decisiones, pensamientos, sentimientos y emociones, nuestro diario vivir, cada vez que sujetamos nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús, Dios nos garantiza que Él nos va a traer más revelación. El Espíritu Santo te da a decir, este es el camino. No te vayas a desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Anda por Él, porque yo te voy a llevar delante del Señor. El tema se ha extendido, creo que vamos a tener otra parte más para el día de mañana,
porque todavía nos hace falta ver lo que es el trono de Dios, el palacio de Dios, el palacio de gobierno de Dios. ¿Qué efecto hace nuestras oraciones cuando estamos en el temor de Dios? ¿Qué efecto hace en el cielo? ¿Cuál es la oración que llega hasta la presencia del Padre? ¿Cuál es la oración que produce un movimiento tan poderoso en el reino de los cielos? ¿Quieres saber más de esto? Entonces te espero mañana a las 5 a.m. hora de Venezuela, para que disfrutemos un poquito más de esta hermosa enseñanza del Espíritu Santo, un mensaje directamente del corazón de Dios para ti. Vamos a orar en este momento. Damos gracias a Dios. Nuestra hermana María Eugenia, Dios le bendiga. Nuestra hermana Superlano Nancy, Dios le bendiga. Estamos por acá, nuestra hermana Cecilia, Dios le bendiga. Nuestra hermana Karin, Dios le bendiga y le guarde. Estamos acá con la hermana Jennifer Carrasco, Dios le bendiga. Jennifer Mendoza, Cecilia Álvarez, Nancy Superlano, nuestra hermana Mari, alguien más por acá. Me disculpo que de repente no nombre a alguna persona, pero pasa que yo soy nuevo en esto. María Arango, Dios le bendiga. Juan Carlos, tu hermana Elsis, Dios me le bendiga, activa ya. Rosibel Linares, Dios le bendiga. ¿Quién más tenemos aquí? Varias personas. Raquel Jiménez, Dios le bendiga. Nuestra hermana Yeli, nuestra hermana pastora Mildred Parga, Renier Crespo, Dios le bendiga. Yoli Timaure, la bendición del Señor sea sobre su vida. Nuestra hermana Dinora González, que el Dios eterno le bendiga poderosamente. Y todos aquellos que se puedan conectar luego, y los que se están conectando, si no nombro alguno, me disculpa, voy a aprender mejor a utilizar para leer bien los textos allí. Quiero orar en este momento. Por favor, vamos a permitir que el Espíritu Santo pueda obrar dentro de nuestro corazón. Padre eterno, en el nombre todopoderoso de Jesús, yo te doy gracias por cada uno de estos guerreros y guerreras que tienen hambre y sed de ti, Señor eterno. Hombres y mujeres tuyas, Señor, que están dispuestos a buscar tu rostro, Señor eterno. Precioso, amado Espíritu Santo, te doy gracias por enseñarnos la voluntad del Padre, por guiarnos a la verdad y a la justicia. Padre de los cielos, Señor eterno, te doy gracias, Dios mío, por enviarnos a tu Santo Espíritu, por enviarnos a Jesús por la sangre del Cordero, que podemos entrar al trono de la gracia. Padre amado, Dios mío, en esta hora te pido en el nombre todopoderoso de Jesús, por todos mis hermanos y hermanas que están conectados en este momento y los que se van a conectar, Señor. Te pido primeramente que traigas una sanidad total en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Dios mío, que muestres aquellas cosas que es necesario cambiar y sacar de nuestras vidas para que haya un fluir, una libertad al Espíritu Santo de ministrar en nuestro ser. Ayúdanos a sacar esos trapos de inmundicia que están contaminando nuestro ser, que ofenden tu presencia, Señor, que ofenden, Dios mío, Padre eterno, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a doblegar, a sujetar y a sacar de nuestra vida todo lo que no te agrade, Padre. Te lo pido, Padre eterno, en el nombre todopoderoso de Jesús. Señor eterno, te pido en este momento y te doy gracias de una vez, porque sé que estás obrando, Señor. Que bautices con Espíritu Santo y fuego, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas. Espíritu Santo y fuego, Señor. Llénale, Señor eterno, toma control absoluto de su ser, toma control de sus labios, su corazón, su espíritu. Señor, una llenura total, Señor, en su ser, en su familia, en sus hogares. Señor, se enciende llamas eternas, Señor, llama de fuego, llama, Dios mío, que otras personas que lo escuchen hablar y testificar de su experiencia recibirán también bautismo del Espíritu Santo, Señor. Úsales como instrumento de tu gloria y de tu poder. Son vasos, Dios mío, de barro, pero llenos de la excelencia de tu Espíritu. Señor eterno, que hablen tu palabra con poder, con denuedo, con verbalidad, mientras tu santo y glorioso Espíritu está haciendo milagros, señales, prodigios y maravillas a través de ellos, Señor. Si tú estás entrenando, Señor, estos guerreros, es porque lo vas a usar poderosamente, Señor eterno. Gracias te damos, Padre lindo, Señor eterno. Precioso, amado Espíritu Santo, revélate a mis hermanos y hermanas en esta hora. Revélate en sus corazones y llénalos completamente de ti. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano sea sobre cada uno de ustedes, en el nombre poderoso de Jesús. Y sigue creciendo esa hambre y esa sed por conocer más a nuestro Dios eterno en la persona de nuestro amado y glorioso Espíritu Santo. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. La bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. La paz de Dios le acompañe. Que tenga un día lleno de éxito, de victoria, y que pueda disfrutar ese amor de Dios cada día con el hambre y la sed de recibir un mensaje directamente del corazón de Dios para ti.
Bendiciones, se le amo en el amor de Cristo Jesús. Hasta mañana a las 5 nuevamente.